Pueden decir, levantando su mano ahí en su lugar, para saber si estoy sintiendo lo que creo que debo de dar hoy, en este momento. ¿Cuántos están viviendo algo así, bien cañón? Que dices, ahora sí esto está cañón. A ver, usted nos ve aquí adelante y piensa que no vivimos eso. Este cuadro, si quieren acompañarme al Salmo 78, este salmo, yo estaba viviendo un momento bien complicado, bien difícil. Verdaderamente yo pensaba que no iba a salir, que ahí la vida entera se me iba a complicar, y ya a esta edad ya no nos podemos equivocar. Ya no hay manera de conseguir chamba o de renovar nuestra salud para poder enfrentar las situaciones. Llega un momento en la vida que la cosa se complica. Y yo estaba verdaderamente abrumado, verdaderamente abrumado. Yo estaba a punto de un colapso. No creo que porque estamos acá no lo vivimos. Y en la noche yo buscando a Dios, por noches enteras, diciéndole a Dios, háblame, porque no voy a poder resistir esto. Me llamó al Salmo 78. Y ahorita lo vamos a analizar. Y me dio este cuadro, un cuadro de un pintor italiano, que adrede pintó el último cuadro que también voy a presentar al final, que muestran un momento difícil en la vida de hombres de Dios. Aquí está Daniel. Si usted se recuerda, ahí en el libro de Daniel nos explica que Daniel fue echado en el foso de los leones porque lo acusaron de que no había obedecido al rey, y lo echaron vivo. Y nos dice la Biblia que pasó toda la noche, y aunque el rey lo amaba, tuvo que cumplir porque él mismo lo había prometido. Al día siguiente el rey se asomó y le dijo, Daniel, Daniel, ¿aún vives? Y él le contestó, el Dios al cual yo sirvo cerró la boca de los leones y aún vivo, mi Señor. Y el rey creyó y echó a aquellos que habían hablado mal de Daniel, y los leones, antes de que estos cayeran, ya se los estaban devorando. Y este cuadro nos muestra de un Daniel que en medio de una dificultad tan fuerte como esa se permaneció tranquilo y permaneció como con fe. Y lo que hoy queremos ver es eso. En el Salmo 78 del 1 al 11 nos enseña que los hijos de Israel echaron al olvido las proezas que Dios había hecho. Y a veces usted y yo echamos al olvido esas proezas. Las ignoramos, o por lo menos no las recordamos. Y cuando estamos en medio de la tempestad y en medio de una situación muy complicada, se nos olvida el Dios que tú y yo tenemos. Se nos olvida la magnificencia, el extraordinario Dios al cual le servimos, y no creemos que Él nos pueda sacar del problema. Se nos olvidan esa situación. Por eso ahí en el Salmo 78, el 1 al 11 dice, escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio de Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación venidera lo supiera, aun los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios, y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran sus mandamientos, y no fueran como sus padres,
una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín, dice, eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto con Dios y rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras y los milagros que Él había mostrado. Los milagros que Dios había mostrado se les habían olvidado a ellos. El pueblo de Efraín, un pueblo de las 12 tribus de Israel, había olvidado de esto. Y cuando estaban en batalla, el Dios les está reclamando a este pueblo, porque en medio de la batalla, estos de Efraín, que eran arqueros muy bien dotados, que eran arqueros que tenían una capacidad entera, cuando vieron la cantidad de enemigos que venían en contra del pueblo de Israel, y estaban todas las tribus de Israel luchando contra ese pueblo enemigo, el pueblo de Efraín de repente tuvo miedo, se llenó de temor, comenzó a temblar, y lo que comenzó a hacer es a huir y dejar a sus otros hermanos en medio de la batalla. Arqueros que estaban dispuestos a disparar su flecha y que eran muy capaces para eso, huyeron porque tuvieron temor. Y por cuanto lo hicieron, Dios les está reclamando, y se quedó registrado más adelante en el mismo salmo que usted puede leer en casa. Al pueblo de Efraín lo echó fuera y le dijo: tú ya no serás por quien va a venir el heredero, porque tú eras escogido, tú eras hijo de José, mi preferido, pero por cuanto huiste y no creíste en mí, sino que rehusaste mi pacto y tuviste temor y huiste en medio de la guerra, por lo tanto de ti no vendrá mi generación que será perpetua, de ti no vendrá el ungido que sería Jesús, ahora vendrá de la tribu de Judá y tú serás deshecho. Y así fue. Jesucristo ya no vino de la tribu de Efraín, que era el plan original de Dios, sino por cuanto huyó este pueblo de Efraín, fueron hechos a un lado para que entonces la nueva generación no fuera así. En esta enseñanza, en el Salmo 78, 19, si lo quiere leer conmigo, es un salmo muy interesante. Dice: y hablaron contra Dios. Bueno, vamos a leer un poquito antes, en el versículo 17. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Y hablaron contra Dios, diciendo: ¿podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña, y brotó agua de la peña, y torrente, y mudaron la tierra. Pero ¿podrá también darnos pan? ¿Podrá también darnos carne a tan amplio pueblo? ¿Podrá Dios? Diga conmigo: ¿podrá Dios? ¿Qué sucede? Este pueblo había visto a Dios tocar la peña, y de una peña, de una roca, sacar el agua y tomar todo el pueblo de Dios de esa agua. Y también habían visto cómo el Señor los había alimentado a través del maná. Todos los días venía maná del cielo y los alimentaba. Pero el pueblo llegó a dudar otra vez y comenzó a retar a Dios y a decirle: está bien, sí vi cómo pegaste a la roca y salió agua de la roca. Sí, ya sé, yo vi cómo cae maná del cielo y tú nos alimentaste a millones. Pero ¿podrás darnos carne? Eso es muy difícil. Eso es muy complicado. ¿Podrás hacerlo? Y dice la palabra de Dios que el Señor hizo soplar su viento e hizo que codornices de toda esa región volaran y cayeran en medio de la tribu de Israel, y los alimentó a todos ellos de carne. Y dice que aún estaban ellos comiendo cuando vino el juicio de Dios. ¿Qué sucede? Que el hombre se olvida de los milagros que ha tenido en su anterioridad, en su relación con Dios. Somos muy olvidadizos y constantemente estamos olvidando de los milagros y los prodigios que ya Dios ha hecho en tu vida y que se ha mostrado en tu vida. Pero nosotros somos tan insensatos, tan olvidadizos, que cuando viene otra vez un problema diferente: sí, me sacaste de este problema, me sacaste de esta situación, pero esta situación es más difícil. ¿Cuántos han estado así?
¿Cuántos han hablado constantemente así? Y le han dicho a Dios, no vas a poder. ¿Podrá Dios sacarme de esto? Sacó de acá, me sacó de allá, pero ¿podrá de esto? Y así somos los hombres, porque olvidamos los milagros que ha hecho en nuestra vida y constantemente estamos nosotros pensando en eso. En una ocasión había un problema muy fuerte en un barco. El barco se había pegado con una roca y comenzaba a hundirse. Y toda la tripulación y todos los que estaban ahí, que estaban en el barco, que eran parte de ese viaje, comenzaron a gritar y a desesperarse y a ponerse, y los gritos, pónganse los salvavidas, el barco se está hundiendo. Y corrían para allá y corrían para acá. Pero había un niño que estaba jugando con su coche. Y el coche de repente, como estaba hasta inclinado el barco, le gustaba porque el cochecito caminaba solito bien padre y el niño corría atrás del cochecito. Y luego el barco se iba para el otro lado y el cochecito y el niño iba atrás. Y todos los demás en el barco estaban angustiados, gritando, empanicados. Hasta que uno se enojó con el niño y le dijo, niño, ¿qué no te das cuenta que nos hundimos? Y el niño agarró su coche y le dijo, sí, señor. Y entonces, ¿por qué no estás igual que nosotros, desesperados? Porque mi papá es el capitán y yo confío en él. ¿Quién es el capitán de tu barco, cristiano? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el capitán de tu barco? ¿Quién está llevando ese barco? ¿Y tienes miedo? Y fue lo que Dios me dijo. En medio de esa angustia que yo estaba en la noche, a punto de un cardiacazo, a punto de algo, por donde tenía que tronar algo dentro de mí físicamente, porque mi mente y mi espíritu estaban totalmente angustiados. Y a lo mejor tú estás hoy en esa manera y estás viviendo algo que está fuera de tus manos, como yo lo tenía, que no podía yo hacer nada por remediarlo. Estaba atrapado, iba a perder lo que había yo sembrado en 30 años. Y Dios intervino, pero yo dudé. Y me dijo Dios, no seas como Efraín. No huyas de la batalla, cristiano. Hijo, no huyas de la batalla, porque eso no me va a agradar. Tienes que seguir adelante y verás mi mano. Verás cómo yo abro camino donde antes no había camino. Verás cómo hoy yo hago para que las cosas se solucionen aun cuando tú no tienes fe. Porque yo soy tu Dios, yo estoy en tu barco y no te dejaré ni te desampararé, sino estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin. No dudes. Aunque las ofensas puedan herirte o las vicisitudes puedan preocuparte, pero no por ello vas a perder el rumbo que Dios ya dio a tu vida. Tu fe en este lugar, tu fe en lo que has crecido durante todos estos años, no lo puedes echar a la borda porque viene un problema que tú no sabes cómo resolver. No por ello vas a perder el rumbo que Dios dio a tu vida, sino que es capaz de continuar, porque el timón de ese barco se ha mantenido firme. Y de esta forma tú te sitúas delante de los animales que corren y huyen y se esconden. No sé si ustedes han ido a cazar. Nosotros íbamos aquí a Sonora a cazar venado. Y el venado es sumamente, vamos a decir, temeroso. Y el venado come y voltea y vuelve a comer. Inclusive cuando está tomando agua, él toma del agua y está totalmente, constantemente mirando. Nunca está tranquilo el venado. Si alguien ha cazado venado, ¿verdad que sí? Y es difícil cazarlo, porque si llegas a la distancia del rifle, es bien difícil, porque o te huele o te ve, pero todo el tiempo está alerta. Y a veces nosotros estamos así, toda la vida temerosos, volteando, ¿y hoy qué va a pasar? ¿Y hoy qué va a suceder? No estás confiando en ese Dios que está contigo todos los días y que te da esa capacidad de enfrentar las vicisitudes, porque todo el tiempo estás nervioso. Lo que quiere Dios es infundirte confianza, que creas en Él. Por eso en el Salmo mismo 78, en el versículo 52 al 53 dice: al pueblo lo guió como a un rebaño,
Los llevó por el desierto como ovejas, infundiéndoles. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que no temieran. La idea es que tú y yo no temamos. Hay una historia de Gedeón que se trajo a grandes valientes. Gedeón, un hombre temeroso, que él solamente era el menor de la familia y estaba trabajando ahí en el granero. Y Dios le dice: Gedeón, ahora yo te he escogido. Y él no creyó, era tan tímido. Y tuvo que poner a prueba al ángel para saber si era verdadero. Y le dijo: Gedeón, ahora tú te vas a levantar contra los filisteos, contra los enemigos. Dice: yo no puedo, ahí en Jueces. Yo soy el menor de mi casa. Finalmente, después de un buen tiempo, lo pudo convencer. Y llamó al pueblo de Israel para ir contra los filisteos, pero era demasiado pueblo. Y Dios dijo: para darte más confianza, si tú vas con este pueblo, vas a concluir que la fuerza del hombre logró eso. Así es que haz aquello, quita aquellos. Y es bien interesante lo que dice ahí. Escúcheme bien. Quita aquellos a los cuales el temor los ha tomado y están llenos, como dicen, de temblorina. Se llenaron de la temblorina. A esos hazlos a un lado. Y les dijo: ¿cuántos tienen miedo? ¿Cuántos tienen temor? ¿Cuántos se han llenado de temor? Váyanse. Y los quitó. A esos no quiero, dijo Dios. Yo quiero hombres capaces de creer, de tener su confianza no en ellos mismos, sino en mí, en su Dios, en el cual han predicado en este lugar durante muchos días y muchos meses y muchos años. Y tú has oído: yo soy ese Dios y me quiero hacer patente delante de tu vista. Y todavía se quedaron 10,000. Y dijo: no, son demasiados todavía. ¿Puedes creer que estos 10,000 le ganaron a los filisteos? Por lo tanto, no es suficiente. Quítame más. Quítame aquellos que toman el agua como perrillos, que no están confiados. Y los quitaron y quedaron ¿cuántos? 300. Y con esos 300 ganaron a 100,000 en una batalla. 300 contra 100,000. Pero tenían que ser hombres arrojados, hombres que creyeran en Dios, hombres que verdaderamente tuviesen su confianza en Él y que creyeran que iban a lograr lo que Dios les había propuesto hacer. ¿Cuáles son los pensamientos? El obstáculo más grande, ¿cuál es? El miedo es el obstáculo más grande que tienes, encima de cualquiera de los otros que tú puedes estar leyendo en este momento. El miedo es el elemento más fuerte que tiene el enemigo para convencerte que no se puede, para convencerte de que Dios no va a hacer lo que quiere y que dice que va a hacer. El miedo te hace retroceder, el miedo te paraliza, el miedo no hace que hagas las cosas que regularmente haces. Cuando alguien te está presionando fuertemente, regularmente te equivocas. La selección mexicana que tanto hemos hablado, esos hombres tienen miedo, se llenaron de miedo, se ven paralizados, se ven como que no pueden correr, no pueden hacer las cosas. ¿Por qué? La presión es tan fuerte que se paralizan. Y Dios está formando hoy, en este día, quiere formar hombres que no se paralicen, que no les entre la temblorina, que sean capaces de salir adelante porque confían no en ellos, confían en su Dios. ¿Cuántos confían en su Dios? Eres lampareado por el mal. Estos de Efraín fueron desleales y traidores. Dice ahí en el Salmo 78:57, eran narcos defectuosos. Espero que tú no seas un narco defectuoso y estás lampareado por el mal para cazar a estos venados o cazar
a los conejos también son temerosos. Van entre los arbustos, se asoman y para ir a correr a otro lugar, corren. Pum, y llegan a otro arbusto y se esconden. Y de repente ven otra oportunidad, no ven a nadie y ni corren otra vez. Pum, 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 paz, llegan y ahí están todo el tiempo. Y así estamos algunos cristianos. Para cazar un conejo, nosotros íbamos a cazar conejos, los lampareábamos con unos reflectores. ¿Cuántos han cazado conejos? Íbamos así por aquí, yendo para San Felipe, en una camioneta. Íbamos ahí metidos y de repente pasaba un conejo y ¡pum! Le aventamos al reflector. ¿Sí o no? Y el conejo iba, el reflector. Se quedaba ahí todo pasmado. Y entonces sí, todos, ¡pau, pau, pau! Éramos tan malos que tampoco le dábamos. Teníamos un bat y llegábamos con el bat y estaba tan alterado por el foco que llegábamos con el bat y nomás ¡pum! Y comíamos conejo esa noche. Igual el venado, así es. Así le hacíamos, en la noche estaba y era más fácil agarrarlo porque estaba comiendo. Le metías al reflector y hasta con flechas los cazábamos. Y antes con un rifle no lo alcanzábamos. ¿Qué pasa? Estaban lampareados. A ver, voltea al del lado. Dele cara, tiene cara de lampareado. De repente el mal y las circunstancias. ¿A poco no te lamparean las circunstancias? No, hombre, mañana te vamos a quitar la casa, está hipotecada, no pagaste tantas mensualidades, te vamos a botar con todo y chamacos y mujer y muebles, va para afuera, compadre. Y tú estás. ¿Qué pasa? ¿Estás lampareado? A ver, pónganme cara de lampareados. Aquí los del centro. A ver los de este lado, a ver cara de lampareados. Esto. A ver este lado. A las 3, cara de lampareados. 1, 2, 3. Les voy a mandar fotos a sus mujeres para que entiendan cuál es su cara de lampareado. Nos lamparea las circunstancias, se queda uno paralizado. Vaya, no entra ni para adelante ni para atrás, ni primera ni segunda, y tampoco en la reversa. No hay manera de salir ahí, porque estás totalmente lampareado. Y el miedo eres tan fuerte como el pueblo de Efraín. Se llenaron de tanto temor que voltearon y ¡pum! Salieron corriendo como conejos. Y lo que Dios quiere es que aprendamos en circunstancias bien complicadas. ¡Pau, pau, pau! Esto, pau, aquello. Te voy a correr, te vas a salir, te voy a correr el trabajo, vas a perder esto, vas a perder aquello, la hipoteca, todo. ¡Pa, pa, pa, pa! Tú, ¿cómo dice ahí? ¿Lampareados? Nada. No estar lampareados. Al contrario, tener la confianza en el Señor Jesucristo. Infundiéndoles confianza. A su pueblo lo guió como a un rebaño, dice. Lo llevó como por el desierto, como ovejas. Infundiéndoles, ¿qué cosa? Confianza. Salmo 78, 67 al 68 dice: Dios rechazó a los descendientes de José, a Efraín, por cuanto ellos huyeron de la batalla. Abandonó el tabernáculo de Silo, que era su santuario aquí en la tierra, y dejó que el símbolo de su poder y gloria cayera cautivo en manos de los enemigos. Hubo una ocasión, y eso se llama uperefanía. Se le llamó a los dos hombres que cometieron el mayor de los sacrilegios al entrar al lugar santísimo, Antíoco y Pompeyo, romanos, cuando conquistaron Jerusalén, en el Salmo 78, 60. Antes, en el lugar santísimo, era un lugar donde nadie podía entrar.
Aún los sacerdotes tenían que entrar una vez al año y los amarraban, porque si ellos entraban al lugar santísimo con pecado, en ese momento ese pecado los mataba, porque delante de Dios había pura santidad. No podían entrar con pecado en ese lugar. Por eso los amarraban y les ponían unas campanitas, porque si dejaban de sonar las campanitas, significaba que Dios se había molestado y por lo tanto se habían muerto, y había que jalarlos con la cuerda para sacarlos de ese lugar y no se apestara el lugar. Porque en el lugar santísimo estaba la presencia pura de Dios. Pero el pueblo de Dios fue tan débil, el pueblo de Dios fue tan desidioso, tan fuera de confianza a Dios, que abandonaron su devoción a Dios. De tal manera que ese lugar ya no habitaba la presencia de Dios. Y llegó el general romano Pompeyo y comenzó, y aún no entró solo, entró a caballo y llegó hasta el lugar santísimo, pero a él no le pasó nada. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya no estaba ahí. La presencia de Dios se había ido por cuanto no confiaron en él y lo dejaron. Tú a lo mejor en este momento, en el momento difícil de la vida, regularmente lo que se va es, en la falta de confianza a Dios, se va la presencia de Dios. Dios no puede habitar en el miedo. Dios tiene que habitar en lugares de la fe. Por eso la palabra de Dios nos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué necesita Dios de ti para poder hacer la obra que Él quiere hacer en tu vida? ¿Qué es lo que puede hacer Dios? ¿Qué necesita? Fe. Que creas que Él puede hacer las cosas, que Él puede hacer las cosas a través de su obra magnífica en tu vida. Si tú te mantienes en confianza, vas a poder ver la obra de Dios hasta el fin de lo que tú has hecho. En tus manos, Señor, yo encomiendo mi vida. En tus manos, Señor, yo encomiendo lo que tú estás diciendo. En tus manos, Señor, yo quiero hacer las cosas que tú me estás pidiendo que haga. Este pintor italiano pintó esta pintura hermosa, y la pintó consciente de los miedos y de los temores que regularmente en el hombre están, y puso una cueva en el fondo donde existía ahí esa oscuridad. Usted se puede dar cuenta en el cuadro que el propio caballo, un caballo de guerra, un caballo que está acostumbrado a las batallas, un caballo no retrocede. Cuando un caballo está domesticado para la guerra, el caballo sigue, a pesar de enfrentarse con muros, o enfrentarse con hombres, o enfrentarse con otro caballo. El caballo va a seguir, son caballos de guerra. Y ahí vemos al caballo totalmente temeroso. ¿Qué están viendo? No lo sé, pero le está generando temores. Ahí están perros de caza que se van contra osos, que se van contra leones, pero están viendo la oscuridad, y ellos mismos viendo esa oscuridad, esos perros de caza acostumbrados a luchar y a pelear, también retroceden y se esconden. Están viviendo un momento difícil. Ellos no quieren continuar, pero este hombre agarra su espada y en lugar de enfrentarla con su espada, se da cuenta que eso no lo puede vencer. La espada en sí la voltea y pone la cruz de Cristo. Y dice: a esta oscuridad, a este problema, no confío en mi guerra, no confío en mi destreza como guerrero, no confío en mi destreza como un luchador. Confío en mi Señor Jesucristo. Él me dará la victoria en Cristo Jesús. Todos a tu alrededor van a querer que cedas. Ahí en Jueces, en el capítulo 6, vemos otra historia. En el 7 está Gedeón, pero antes de Gedeón, en el 6-7 está Gedeón. Pero también usted puede leer ahí, en ese capítulo 7 de Gedeón, cómo derrota a los madianitas. Y luego en el capítulo 8, cómo Gedeón captura a los reyes de Madián y los persigue y es un ganador.
con solo 300 hombres. Pero luego vemos más adelante, en el capítulo 13, el nacimiento de Sansón. Y ahí vemos otra historia bien interesante, donde Sansón, que algunos dicen que era medio sonzón, pero todos tenemos algo de eso, se ve involucrado en una situación muy complicada. Su alrededor era un territorio dominado por los filisteos. Su nación era una nación donde los israelitas estaban cosechando, estaban sembrando y habían sembrado una gran cantidad para que la cosecha fuera una bendición para su pueblo. Pero venían los filisteos y arrasaban con los pueblos y se llevaban todo el fruto de ese trabajo y los dejaban sin nada porque eran más poderosos que ellos. Y de repente Dios entrega a los israelitas un hombre llamado Sansón, con una fuerza fuera de lo común. Y este hombre no lo podían atrapar. Entonces los filisteos, cada vez que intentaban, eran vencidos. Y Sansón los lleva y le dice a los filisteos le dicen a los israelitas, a los judíos: denos a Sansón y los liberaremos. Y se juntan 1300 judíos parientes de Sansón y lo van y le tratan de convencer y le dicen: Sansón, déjate tomar, déjate atrapar, para que entonces los filisteos nos perdonen, porque no te has dado cuenta, pero todo este territorio es territorio de Sansón, digo, de los filisteos. No te has dado cuenta y caminas como si no lo supieras, como si no entendieras. Entiende, Sansón, todo el territorio es de los filisteos. Y Sansón no quiso aceptar. Y él no se quería dejar esclavizar. Él no caminaba como los demás judíos. Él no era un hombre que se iba a ceder. Es que no entiendes que aquí comandan los malos. Cede. Que no entiendes que aquí tú no dominas, que aquí todos nos dominan. Nos dominan los bancos, nos dominan los narcos, nos dominan la corrupción. ¿Qué no entiendes? ¿Por qué te comportas diferente? Porque soy un hijo de Dios. Diga conmigo: porque soy un hijo de Dios. Por eso me comporto diferente. Porque no me voy a dejar dominar por la cultura, por las costumbres, por los hábitos, por las maneras. Yo soy un hijo de Dios. Y voy a derrocar lo que está a mi alrededor. No me voy a dejar dominar. Yo voy a dominar. Pero no entiendes que nos dominan. No. Diga conmigo: no. No me dominan. Yo domino. Porque conmigo está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y si Él está conmigo, ¿quién entonces está contra mí? Y regularmente todos a tu alrededor van a querer que te comportes como ellos. Que seas vencido por el mal y no vencer tú el mal. Como este hombre, que a pesar de lo que estaba viendo, él quería continuar. Yo quiero en esta hora ministrar. Quiero orar por aquellos que están pasando una situación verdaderamente complicada. Quiero que ahí en su lugar, si usted quiere reflexionar sobre su vida, voy a pedir que alguien pase a tocar y que en este momento tú le digas al Señor: yo no voy a ser como el pueblo de Efraín, que voy a retroceder en esta batalla. Yo quiero confiar en ti, Señor. Yo no quiero ser como los judíos,
que comienzan a decir: ¿podrá Dios? ¿Podrá Dios resolver tu problema? ¿Verdaderamente crees que podrá Dios? Aunque lo veas imposible, ¿podrá Dios, cristiano? ¿Podrá Dios intervenir? Dile: Señor, ahí en tu lugar, háblale. 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 Yo no puedo meter en tu interior la confianza. Yo no puedo meter en tu corazón la fe. Él es el único que puede hacerlo. Por lo mismo, dile a Dios ahí en tu lugar: en esta situación que estoy viviendo, Señor, ayúdame. Ayúdame. Porque yo necesito de ti. Si tú eres esa persona que está viviendo una situación verdaderamente caótica, te voy a pedir que te pongas en pie ahí. Verdaderamente difícil, imposible en resolverse. Y voy a pedir a los apoyadores que se acerquen a uno de ellos, por favor. Y ahí le digas, y recuerdes primero lo que Dios ya había hecho en ti. Que vengan todos los apoyadores posibles, que nadie se quede sin tener un apoyo ahí. Que nadie se quede sin que alguien lo esté tocando y lo esté bendiciendo. Yo en esa noche hasta pensé hacer cosas que jamás había pensado que llegaría a pensar, porque mi angustia era demasiada. Mis temores me estaban deshaciendo. Y cuando Dios me dio este Salmo 78, aquí hay varios, y lo leí, sentí un abrazo de Dios por atrás que me dijo: yo estoy contigo, hijo. Y la primera palabra de exhortación fue: no temas. No temas. No temas. Yo soy tu hacedor. Yo soy el que abrió camino donde no había camino. Yo soy el que abrió el mar rojo e hice pasar a mi pueblo por seco. Yo soy el que alimentó a millones de personas en el desierto. Yo aderecé mesa delante de tus angustiadores y alimenté a mi pueblo con maná del cielo. Yo soy el que tocó la peña y dio de beber. Yo soy el que traje carne para que mi pueblo alimentara. No haré contigo, por amor a mi hijo, lo mismo, pero necesito de ti una cosa: no temas. Y vamos ahí, ¿no?
En esta posición en la que estamos, vamos a adorar al Señor, pero los demás no se pongan en pie. Los demás queden ahí sentados, adórenlo ahí sentados. Solamente los que están en pie, dejen que el Espíritu de Dios te convenza en tu corazón. Y ahorita oramos. Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Te amo a ti. Díselo. Pues tú me amaste a mí. Eres grande. Eres grande, mi Dios. Dios. Eres grande. Eres grande, Dios. Eres grande, Señor. Eres grande. Eres grande. Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Aleluya, aleluya. Oh, sí, Señor, eres grande. Padre, Eres grande. al ver tu creación, mi alma te alaba, y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora. Yo te amo a ti, pues tú me amaste a mí. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Eres grande, Dios. Más ancho que el mar, más alto que el cielo. Eres grande, Señor, en esta noche, ve a estos hombres. Cada uno con problemas verdaderamente difíciles. Yo oro, Padre, para que tu Espíritu primeramente les dé fe y aleje de ellos la falta de confianza. Quite en ellos el temor, el estremecimiento, las ganas de salir corriendo, de huir. Señor, ayúdales, ayúdales a hacer la obra. Ayúdales, Señor,
en esta hora a confiar en ti, a creerte a ti, Señor, que tú eres capaz de abrir camino donde antes no veían camino, de hacer lo imposible, porque tú eres un Dios de lo imposible. Tu Dios, eres un Dios que cambia las cosas que parece que nunca van a cambiar. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Señor, en el nombre de Jesús. Yo quiero hacer una invitación más, porque lo estoy sintiendo del Espíritu. Y quiero orar personalmente, quiero tocarlos. Siento que hay personas que inclusive han pensado en el suicidio. Me gustaría orar por ti personalmente. Quiero que pases aquí adelante si eres tú uno de ellos. Si tú en esta situación complicada, quítate el miedo, es el momento de que te apoyemos. Si tú has llegado a pensar y llegaste a pensar en el momento más difícil y más complicado que la única solución era quitarte la vida, ven aquí adelante. Quiero orar por ti personalmente. Con toda confianza, ven. Quiero orar por ti. Todos los demás orando, todos los demás orando, todos los demás orando. Volteando para acá conmigo. No te dé pena, hay más. Hoy vamos a romper ese espíritu de suicidio. Hoy es el día de tu libertad. Más alto que el cielo. Hoy es el día. Hay solución, ven, vamos a orar. Hoy queremos orar. Siento que hay alguien más y no quiero que regreses. Quiero quitar ese sentimiento. No puedo dejarte ir de acá sin orar por ti. Quiero romper ese espíritu de suicidio que en una locura te puede quitar el poder ver la obra de Dios completa en tu vida. Si tú eres esa persona, ven, ven, te voy a esperar un poco más. Voy a pedir a todos que nos pongamos en pie, que extiendan sus manos a estos tres hombres que están acá. Comiencen a interceder, a pedir por sus vidas, que ellos sientan el amor tuyo, que sientan el amor tuyo.
Voy a pedir el apoyo de 3. Cristo, solo a Cristo. Yo adoraré, porque Él me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder. Me ha dado la victoria. Él es mi rey. Dile, a Cristo sea la gloria, a Jesús sea la gloria, que nos libera, nos da esperanza. El Señor es el que nos da esperanza. Él nos da la vida. Él nos llena de vida. Me ha dado vida eterna, porque Él me ha dado el poder. La vida. Que Él me ha dado la victoria. Él nos da la victoria. Él es mi Señor. Él es el que nos libera, Él es el que nos da esperanza, es el que nos da vida, es el que llena tu vida, es el que te da vida, aun cuando estabas muerto, Él te da vida, Él es el que guarda, Él es el que te guía, Él es el que te ama, es el que te da reposo, aleluya, Él es el que te da victoria, en Cristo Jesús. A Él sea la gloria, la honra, en el nombre de Jesús. Porque Él me ha dado vida eterna. Señor, Sí. a ti sea la gloria, a ti sea la Él me honra, ha dado Cristo. el poder. Él es el que te da poder, Solo a ti, es el que Jesús. rescata tu vida, es el que bendice Él tu me ha casa. dado la victoria. Él es mi rey. A Cristo estoy amado. Señor,
a Cristo he proclamado Rey. ¡Dale la gloria! ¡Dale la honra! El Rey. ¡Toda la gloria! ¡Al único que la merece! ¡A Jesús! El que venció en la cruz y está vivo y está contigo todos los días de tu vida. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria, Señor. Amén, amén, amén. ¿Cuántos dicen amén? Hombres, ¿podrá Dios? ¿Cuántos dicen sí puede? Él me sacará adelante. Mi alma está en Él, guardada, protegida. Yo soy de Él y nadie va a poder quitarme de la protección que tengo en Cristo Jesús. Amén, 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 amén. Gloria al Señor. Pueden decir, levantando su mano ahí en su lugar, para saber si estoy sintiendo lo que creo que debo de dar hoy en este momento. ¿Cuántos están viviendo algo así bien cañón? Que dices, ahora sí esto está cañón. A ver, usted nos ve aquí adelante y piensa que no vivimos eso. Este cuadro, si quieren acompañarme al Salmo 78, este salmo yo estaba viviendo un momento bien complicado, bien difícil. Verdaderamente yo pensaba que no iba a salir, que ahí la vida entera se me iba a complicar, y ya a esta edad ya no nos podemos equivocar. Ya no hay manera de conseguir chamba o de renovar nuestra salud para poder enfrentar las situaciones. Llega un momento en la vida que la cosa se complica. Y yo estaba verdaderamente abrumado, yo verdaderamente abrumado. Yo estaba a punto de un colapso. No creo que porque estamos acá no lo vivimos. Y en la noche yo buscando a Dios, por noches enteras, diciéndole a Dios, háblame, porque no voy a poder. El pueblo de Efraín de repente tuvo miedo, se llenó de temor, comenzó a temblar, y lo que comenzó a hacer es a huir y dejar a sus otros hermanos en medio de la batalla. Arqueros que estaban dispuestos a disparar su flecha y que eran muy capaces para eso, huyeron porque tuvieron temor. Y por cuanto lo hicieron, Dios les está reclamando, y se quedó registrado más adelante en el mismo salmo que usted puede leer en casa. Al pueblo de Efraín lo echó fuera y le dijo, tú ya no serás por quien va a venir el heredero, porque tú eras escogido, tú eras hijo de José, mi preferido, pero por cuanto huiste y no creíste en mí, sino que rehusaste mi pacto y tuviste temor y huiste en medio de la guerra, por lo tanto de ti no vendrá mi generación, que será perpetua. De ti no vendrá el ungido, que sería Jesús. Ahora vendrá de la tribu de Judá y tú serás deshecho. Y así fue. Jesucristo ya no vino de la tribu de Efraín, que era el plan original de Dios, sino por cuanto huyó este pueblo de Efraín, fueron hechos a un lado para que entonces la nueva generación no fuera así. En esta enseñanza, en el Salmo 78, 19, si lo quiere leer conmigo, es un salmo muy interesante. Dice, y hablaron contra Dios, bueno, nación venidera lo supiera, aún los hijos que habían de nacer, y estos se levantaran y lo contaran a sus hijos, para que ellos pusieran su confianza en Dios. ¿Para qué? Para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios,
sino que guardaran sus mandamientos y no fueran como sus padres, una generación porfiada y rebelde, generación que no preparó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios. Los hijos de Efraín, dice, eran arqueros bien equipados, pero volvieron las espaldas el día de la batalla. No guardaron el pacto con Dios y rehusaron andar en su ley, olvidaron sus obras y los milagros que Él había mostrado. Los milagros que Dios había mostrado se les habían olvidado a ellos. El pueblo de Efraín, un pueblo de las 12 tribus de Israel, había olvidado de esto. Y cuando estaban en batalla, el Dios les está reclamando a este pueblo, porque en medio de la batalla, estos de Efraín, que eran arqueros muy bien dotados, que eran arqueros que tenían una capacidad entera, cuando vieron la cantidad de enemigos que venían en contra del pueblo de Israel, y estaban todas las tribus de Israel luchando contra ese pueblo enemigo, como con fe. Y lo que hoy queremos ver es eso. En el Salmo 78 del 1 al 11 nos enseña que los hijos de Israel echaron al olvido las proezas que Dios había hecho. Y a veces usted y yo echamos al olvido esas proezas. Las ignoramos o por lo menos no las recordamos. Y cuando estamos en medio de la tempestad y en medio de una situación muy complicada, se nos olvida el Dios que tú y yo tenemos. Se nos olvida la magnificencia, el extraordinario Dios al cual le servimos, y no creemos que Él nos pueda sacar del problema. Se nos olvidan esa situación. Por eso ahí en el Salmo 78, el 1 al 11 dice: escucha, pueblo mío, mi enseñanza. Inclina vuestro oído a las palabras de mi boca. En parábolas abriré mi boca y hablaré enigmas de la antigüedad, que hemos oído y conocido, y que nuestros padres nos han contado. No lo ocultaremos a sus hijos, sino que contaremos a las generaciones venideras las alabanzas del Señor, su poder y las maravillas que hizo, porque Él estableció un testimonio de Jacob y puso una ley en Israel, la cual ordenó a nuestros padres que enseñaran a sus hijos, para que la generación... Resistir esto me llevó al Salmo 78. Y ahorita lo vamos a analizar. Y me dio este cuadro, un cuadro de un pintor italiano que adrede pintó el último cuadro que también voy a presentar al final, que muestran un momento difícil en la vida de hombres de Dios. Aquí está Daniel. Si usted se recuerda, ahí en el libro de Daniel nos explica que Daniel fue echado en el foso de los leones porque lo acusaron de que no había obedecido al rey. Y lo echaron vivo. Y nos dice la Biblia que pasó toda la noche, y aunque el rey lo amaba, tuvo que cumplir, porque él mismo lo había prometido. Al día siguiente el rey se asomó y le dijo: Daniel, Daniel, ¿aún vives? Y él le contestó: el Dios al cual yo sirvo cerró la boca de los leones, y aún vivo, mi Señor. Y el rey creyó y echó a aquellos que habían hablado mal de Daniel, y los leones, antes de que estos cayeran, ya se los estaban devorando. Y este cuadro nos muestra de un Daniel que en medio de una dificultad tan fuerte como esa se permaneció tranquilo y permaneció